En el corazón del Santiago Bernabéu, donde la leyenda se forja con cada partido y el futuro se escribe con decisiones audaces, una certeza susurraba entre los pasillos antes de hacerse eco en los altavoces. El trono del banquillo, vacante tras un glorioso ciclo, ya tenía sucesor, un hombre cuyo pasado madridista se fusionaba con una visión táctica innovadora, y su llegada no vendría sola, trayendo consigo dos pilares de su exitoso proyecto anterior. La era post-Ancelotti en el Real Madrid, un tema que había generado ríos de tinta y encendidos debates entre la afición y los analistas, llegaba a su fin con una decisión firme y consensuada por la cúpula del club presidido por Florentino Pérez. El elegido para tomar las riendas del equipo más exigente del planeta fútbol no era otro que Xabi Alonso, el talentoso mediocampista que había dejado una huella imborrable en el Bernabéu como jugador y que ahora regresaba para liderar una nueva etapa desde el banquillo, firmando un contrato que lo vincularía al club blanco hasta el año 2028. Este movimiento estratégico, aunque aún pendiente de confirmación oficial hasta la conclusión de la temporada en curso, marcaba el inicio de una nueva era cargada de expectativas y la promesa de un fútbol renovado en el Coliseo Blanco. Según información desvelada por el periodista José Félix Díaz en el diario Marca, el técnico tolosarra se despediría del Bayer Leverkusen el próximo 25 de mayo, culminando una campaña histórica en el fútbol alemán que lo había catapultado a la primera línea de los entrenadores más codiciados de Europa. Su llegada al Real Madrid no solo implicaba un cambio de líder en el banquillo, sino también introducción de una nueva mentalidad, una nueva generación de ideas tácticas y un cuerpo técnico diseñado para prolongar el dominio madridista con un estilo de juego fresco y evolucionado. La salida de Carlo Ancelotti, lejos de producirse de manera abrupta o conflictiva, había sido fruto de un acuerdo mutuo entre el técnico italiano y la directiva del club tras la eliminación en la Champions League a manos del Arsenal. En ese momento, ambas partes comprendieron que un ciclo glorioso, marcado por la consecución de títulos importantes, llegaba a su fin de manera natural, abriendo la puerta a un nuevo proyecto. Tal como detalló José Félix Díaz, antes de afrontar la recta final de la liga, el club y Ancelotti pactaron aparcar el anuncio de su marcha para centrarse en la consecución del título doméstico y planificar una despedida a la altura de su legado en el último partido de la temporada, brindando así al madridismo la oportunidad de rendir homenaje a uno de los entrenadores más exitosos en la historia del club. Y justo después de esta emotiva despedida, el Real Madrid daría la bienvenida a quien estaba llamado a liderar la próxima revolución en el banquillo blanco. Xabi Alonso no llegaría solo. El nuevo técnico no aterrizaría en solitario en Valdebebas, sino que lo haría acompañado por dos de sus hombres de máxima confianza, pilares fundamentales de su exitoso proyecto en el Bayer Leverkusen, Sebas Parrilla, su segundo entrenador, y Alberto Encinas, el preparador físico del conjunto alemán. Ambos profesionales contaban con el visto bueno de la directiva del Real Madrid, y en el caso de Parrilla, incluso tenía un pasado en las categorías inferiores del club, lo que facilitaría su adaptación al entorno madridista. Estos dos hombres habían sido piezas clave en el engranaje táctico y físico del Leverkusen, y ahora se convertirían en elementos fundamentales del nuevo organigrama técnico del Real Madrid. La intención de Xabi Alonso era clara: dar continuidad a su metodología de trabajo, una combinación equilibrada de orden defensivo, presión alta, amplitud ofensiva y una salida de balón limpia y organizada desde la retaguardia. Su sello en Alemania había sido admirado en toda Europa, y en Madrid esperaban que pudiera adaptar su estilo al ADN blanco sin renunciar a su esencia táctica, marcando el inicio de una nueva identidad futbolística para el equipo. El fichaje de Xabi Alonso marcaba, sin lugar a dudas, el inicio de un nuevo ciclo en el Real Madrid. Su perfil como exjugador con ADN blanco, su brillante formación táctica, su experiencia internacional y su imagen impecable generaban un consenso y una ilusión palpable entre la afición y la directiva. Sin embargo, su llegada abría un proceso de decisiones cruciales que definirían el futuro inmediato del equipo. ¿Qué jugadores de la actual plantilla seguirían formando parte del proyecto de Alonso? ¿Qué salidas se producirían para liberar espacio y masa salarial? ¿Se activarían fichajes ya planificados, como los de Alphonso Davies, Martín Zubimendi o incluso se retomaría el interés en Rodri Hernández, teniendo en cuenta la visión de juego de Alonso? ¿Cómo encajaría el nuevo técnico en un vestuario repleto de estrellas y personalidades fuertes como Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Vinicius Jr.? Todas estas preguntas comenzarían a definirse una vez que concluyera la temporada en curso, dando paso a un verano de intensas negociaciones y movimientos en el mercado de fichajes. Lo que ya estaba claro era que, tras años de estabilidad y éxitos bajo la dirección de Carlo Ancelotti, el Real Madrid entraba en una nueva era liderada por un técnico que despertaba la ilusión y generaba un consenso casi unánime en el madridismo, ansioso por ver el sello de Xabi Alonso plasmado en el juego de su equipo. La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid no era solo el retorno de un ídolo, sino el inicio de una nueva visión futbolística que prometía revitalizar el juego del equipo y mantenerlo en la élite del fútbol europeo.
Su conocimiento del club, su prestigio como entrenador emergente y la incorporación de hombres de su confianza en el cuerpo técnico generaban una expectación palpable. Sin embargo, la inexperiencia de Alonso en banquillos de la magnitud del Real Madrid también habría un interrogante sobre su capacidad para gestionar la presión y las exigencias de un club acostumbrado a ganar títulos. La respuesta a esta pregunta solo se encontraría en el desarrollo de la temporada 2025 a 2026, donde el proyecto de Xabi Alonso comenzaría a tomar forma y a demostrar si estaba a la altura de las expectativas depositadas en él. El legado de Ancelotti era un listón muy alto, pero la ilusión y la confianza en el regreso de un hombre de la casa como Xabi Alonso alimentaba la esperanza de un futuro brillante para el Real Madrid. La designación de Xabi Alonso como sucesor de Carlo Ancelotti en el banquillo del Real Madrid no solo representaba un cambio de ciclo en la dirección técnica del club, sino que también simbolizaba una apuesta por un entrenador con un profundo conocimiento de la idiosincrasia madridista, forjado en sus años como jugador emblemático del equipo blanco. Su regreso al Santiago Bernabéu, esta vez como líder del proyecto deportivo desde la banda, despertaba una ola de optimismo entre la afición, que recordaba con cariño su elegancia en el centro del campo, su visión de juego privilegiada y su compromiso inquebrantable con los colores del club. Ahora, esa misma inteligencia táctica y esa pasión por el Real Madrid se trasladarían al banquillo, con la misión de guiar a una nueva generación de futbolistas hacia la consecución de nuevos títulos y la prolongación de la hegemonía blanca en el fútbol europeo y mundial. La decisión de Florentino Pérez de apostar por Xabi Alonso no era una sorpresa para muchos analistas y seguidores del Real Madrid. El técnico tolosarra había demostrado en su exitosa etapa al frente del Bayer Leverkusen una capacidad innata para implementar una filosofía de juego atractiva y efectiva, basada en la posesión del balón, la presión alta para recuperarlo rápidamente y una transición ofensiva vertical y dinámica. Su trabajo en Alemania no había pasado desapercibido para los grandes clubes europeos, y el Real Madrid, consciente de su potencial y de su conexión histórica con el club, había movido sus fichas con anticipación para asegurar su regreso al Bernabéu una vez que el ciclo de Ancelotti llegara a su fin. La incorporación de Sebas Parrilla y Alberto Encinas al cuerpo técnico de Xabi Alonso era una muestra clara de la intención del nuevo entrenador de rodearse de profesionales de su máxima confianza, que compartieran su visión del fútbol y su metodología de trabajo. Parrilla, con su experiencia como segundo entrenador en el Bayer Leverkusen y su conocimiento previo de la cantera madridista, aportaría una continuidad táctica al proyecto de Alonso, facilitando la transición y la adaptación de los jugadores a los nuevos sistemas de juego. Por su parte, Encinas, como preparador físico de reconocido prestigio en Alemania, sería el encargado de optimizar el rendimiento físico de la plantilla, un aspecto crucial en el fútbol de alta competición, y de implementar estrategias de prevención de lesiones que habían sido una de las preocupaciones durante la última temporada. La incógnita sobre quién dirigiría al Real Madrid en el Mundial de Clubes de 2025 añadía un elemento de intriga a los primeros compases de la era Alonso. La posibilidad de que un entrenador interino o un miembro del staff técnico con experiencia en el club se hiciera cargo del equipo en este prestigioso torneo, que estrenaba un nuevo formato con la participación de 32 equipos, generaba diversas especulaciones. Nombres como Raúl González y Álvaro Arbeloa, ambos con un pasado glorioso como jugadores del Real Madrid y con experiencia en los banquillos de las categorías inferiores, sonaban como posibles candidatos para esta misión. La decisión final del club al respecto dependería de la planificación detallada de la pretemporada y de la evaluación del estado físico y anímico de la plantilla tras la exigente temporada 2024 a 2025. La continuidad de Antonio Pintus como preparador físico era otro aspecto que generaba debate en el entorno madridista. Su trabajo junto a Ancelotti había sido fundamental en los éxitos del equipo en temporadas anteriores, pero las recurrentes lesiones musculares de la última campaña habían puesto en tela de juicio su metodología. La llegada de Alberto Encinas como el hombre de confianza de Xabi Alonso en la preparación física complicaba su permanencia, pero su experiencia y su ascendencia en el vestuario eran factores que no podían ser ignorados. La decisión final sobre su futuro en el club recaería en Xabi Alonso, quien tendría que sopesar cuidadosamente los pros y los contras de mantener a un profesional con la trayectoria de Pintus en su equipo de trabajo. La era de Xabi Alonso en el Real Madrid se presentaba como un nuevo amanecer lleno de promesas y desafíos. Su conocimiento del club, su prestigio como entrenador emergente y la ilusión que despertaba su llegada entre la afición eran elementos que auguraban un futuro prometedor para el equipo blanco. Sin embargo, la exigencia del banquillo del Real Madrid era máxima, y la inexperiencia de Alonso en clubes de esta magnitud añadía una dosis de incertidumbre al proyecto. La tarea de mantener al Real Madrid en la cima del fútbol europeo y mundial no sería fácil, pero la combinación del talento de la plantilla, la visión táctica de Alonso y el apoyo incondicional del madridismo alimentaba la esperanza de una nueva etapa gloriosa en la historia del club. La cuenta atrás para el inicio de la temporada 2025 a 2026 ya había comenzado, y el mundo del fútbol esperaba con expectación el debut de Xabi Alonso en el banquillo del Santiago Bernabéu.
El retorno de Xabi Alonso al Real Madrid no era simplemente la vuelta de un hijo pródigo, representaba la convergencia de una historia compartida y una visión de futuro ambiciosa. Su paso como jugador había dejado una impronta de elegancia, inteligencia y compromiso, valores que ahora se esperaba que transmitiera desde la banda. La afición, ávida de un nuevo ídolo y un estilo de juego que evocara la grandeza del pasado con una mirada hacia el futuro, depositaba en él sus esperanzas de mantener la hegemonía en el fútbol mundial. La elección de Alonso por parte de Florentino Pérez reflejaba una estrategia coherente de apostar por entrenadores con ADN madridista, capaces de comprender la exigencia y la idiosincrasia de un club único en el mundo. Su exitoso periplo en el Bayer Leverkusen no solo había demostrado su capacidad táctica, sino también su liderazgo y su habilidad para potenciar el talento joven, cualidades esenciales para gestionar un vestuario repleto de estrellas y construir un proyecto a largo plazo. La situación de Antonio Pintus, un preparador físico con un legado importante en el club, ejemplificaba las decisiones difíciles que a menudo acompañan a los cambios de entrenador. La necesidad de Alonso de rodearse de su propio equipo de confianza chocaba con la trayectoria y el reconocimiento de Pintus, abriendo un interrogante sobre el equilibrio entre la continuidad y la renovación en el cuerpo técnico. En definitiva, la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid marcaba el inicio de una nueva etapa cargada de expectativas y desafíos. Su conocimiento del club, su visión táctica y la ilusión que despertaba su figura entre el madridismo eran los pilares sobre los que se construiría un proyecto destinado a mantener al Real Madrid en la cima del fútbol mundial. La respuesta a la gran pregunta de si Alonso lograría emular sus éxitos como jugador en el banquillo solo el tiempo la revelaría, pero la sensación en el Bernabéu era de optimismo y esperanza en un futuro brillante.